Un saludo especial para Angélica Blake, miembro exclusivo del canal. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de manguas. La historia comenzaba en una mansión donde una voz mencionaba el documento de redención del ducado de Shidate. Expandir los territorios más allá de las minas de Halleck era un deseo que ni siquiera el antiguo emperador, padre del príncipe, había logrado cumplir. El príncipe agradecía al margrave por su labor, reconociendo que había hecho un buen trabajo. Con una sonrisa, el príncipe comentaba que había sido divertido pensar en una recompensa adecuada para él. Luego, preguntaba si el sucesor del margrave había superado la edad para contraer matrimonio debido a la guerra, sugiriendo que la familia real también debía asumir responsabilidades. Quería saber la edad del sucesor. El margrave respondía que su hijo, Eirik, cumplía 24 años ese año. El príncipe, con mirada seria, afirmaba que la edad era adecuada. Luego, con una sonrisa, anunciaba que entregaría a su hermana, a quien describía como hermosa y en la edad perfecta para casarse, como recompensa. El margrave pensaba en la princesa, una figura bajo una maldición que nadie había visto y de quien se presumía muerta. Se cuestionaba si el príncipe realmente planeaba ofrecerla como recompensa. El príncipe ordenaba que la gente de la frontera viera por primera vez a la princesa. Unas criadas abrían una puerta y la silueta de una mujer rubia aparecía. El príncipe la presentaba como la princesa del reino de Esquillir, su hermana menor, a quien él valoraba más que a nadie. La llamaba Miesa Esquillir. Eirik observaba fijamente a Miesa perplejo. Ella permanecía en silencio con los ojos vacíos. El príncipe explicaba que la princesa era tímida y le ordenaba acercarse. Miesa comenzaba a caminar hacia su hermano, balbuceando palabras inentendibles. De repente, pisaba mal, tambaleaba y caía al suelo. El príncipe sonreía con malicia, pidiendo comprensión por el estado de salud de la princesa. Le ordenaba a Miesa que se levantara. El margrave susurraba que era un honor darle la bienvenida a la noble princesa, aunque se preguntaba si así era como lucía una princesa. Eirik exclamaba que no decepcionaría al rey ni a la princesa. El príncipe sonreía y ordenaba a Eirik que se acercara más a Miesa, ya que ella sería su futura esposa. Eirik obedecía, caminaba hacia ella, se arrodillaba y tomaba su mano, susurrando que era un honor servirle. Miesa se asustaba, retiraba su mano rápidamente y sorprendía a Eirik. Él la observaba sin entender mientras ella temblaba de miedo. El príncipe ordenaba a Miesa que no tratara así a su futuro esposo y le pedía que regresara a su lado. Miesa corría hacia su hermano y se arrodillaba junto a él. El príncipe acariciaba su cabeza y le exigía que se disculpara por su falta de educación. Miesa, tartamudeando, decía bueno. Eirik observaba la escena con mirada triste sin decir nada más. El margrave y su esposa regresaban a su mansión en un carruaje. El margrave mantenía la mirada furiosa mientras recordaba lo sucedido. Recordaba una guerra larga en la que Cladnier había sido el protagonista principal de la victoria. Sin embargo, aquello no había agradado al emperador, quien había ideado el matrimonio como consecuencia. Al llegar a la mansión, el margrave exclamaba que aquel era el precio por toda la fidelidad que habían brindado hasta entonces, refiriéndose a la princesa como una simple idiota que era todo lo que recibirían. Eirik, por su parte, se cuestionaba en silencio, pensando que no podían rechazar una orden directa del rey. Consideraba que la boda era un evento inevitable y que, aunque se trataba de un matrimonio indeseado, solo estaba cumpliendo con su deber como futuro heredero de Cladnier. Emeric Cladnier, primo de Eirik, mencionaba el compromiso con la familia Crispin. El margrave refutaba con enojo, preguntándole si acaso no lo sabía ya, afirmando que, por supuesto, se había anulado. Criticaba al rey, llamándolo un loco tirano que actuaba sin saber qué hacer, y se volvía hacia su esposa, Taliesa, preguntándole si a ella tampoco le molestaba. Taliesa, sin responder, abría una botella de vino. Taliesa recordaba una conversación anterior en la que una sirvienta enviada por el príncipe le informaba que la princesa no podía tener un dormitorio para ella sola. Taliesa respondía que había un pasillo intermedio que conectaba los dormitorios, pero la sirvienta refutaba, preguntándole si no se sentía mal por la princesa. Otra sirvienta añadía que sería un gran problema si la princesa se desplomaba por la noche, ya que el emperador se enfadaría. Taliesa se llevaba la mano a la frente, explicando que por eso tendrían empleados en el lugar. La sirvienta cuestionaba su decisión, preguntando si pensaba confiar el bienestar de la princesa a un empleado. Otra sirvienta insistía en que el emperador se enfadaría. Taliesa, con la frente arrugada,
Susurraba que básicamente le habían dicho que Eirik debía encargarse personalmente de cuidar a la princesa. Con una copa en mano, exclamaba que no podían atreverse a ordenar al futuro sucesor de Cladnir tales cosas. Bebía su copa de vino, visiblemente molesta, mientras Eirik la observaba a lo lejos. Era una noche marcada por el resentimiento y la tristeza, pero Eirik no mostró diferencias en su comportamiento habitual. Finalmente, llegó el día. La multitud, agotada por la guerra, sonreía ante la noticia del matrimonio entre una noble princesa y un valiente caballero que regresaba victorioso del campo de batalla. Eirik se preguntaba si no era de extrañar que todos estuvieran emocionados. Para quienes desconocían la situación, aquello parecía un cuento de hadas. Más tarde, algunos invitados cuchicheaban sobre la apariencia de la princesa Miesa. Una dama susurró a los demás que guardaran silencio al ver que el margrave había llegado. Un caballero se acercó al margrave y le informó que el rey no asistiría a la boda, pero que la princesa había llegado sana y salva. El margrave apretó los puños y se preguntó si el rey pretendía convertirlo en el hazmerreír hasta el final. En ese momento, un sacerdote anunció que la ceremonia comenzaría pronto y pidió a los invitados que tomaran asiento. Solicitó al novio que ocupara su lugar en la plataforma. Eirik, bien vestido, esperaba la llegada de su futura esposa. Unas sirvientas abrieron la puerta y llevaron a la princesa en brazos. Los invitados susurraban entre sí, comentando que parecía estar borracha o enferma, ya que no podía caminar correctamente. El sacerdote declaró que Eirik Cladnir y Miesa Skigir se unirían en matrimonio ante Dios, anunció el beso del juramento. Esa noche, una criada le dijo a Eirik que no debía herir a la princesa durante la primera noche y que al día siguiente regresarían para recoger pruebas de la consumación. Eirik entró en la habitación y encontró a Miesa atada a los bordes de la cama. Mientras se quitaba las prendas, notó varios frascos de medicina. Se preguntó si habían usado un sedante en ella, una cantidad suficiente para calmar a un caballo. Reflexionó que ni siquiera se hacía eso con los prisioneros de guerra y que solo el rey podría haber ordenado algo tan descarado. Con el rostro tenso, Eirik se acercó a Miesa y le susurró que la liberaría rápidamente, ya que su temperatura corporal estaba muy baja. Le preguntó si estaba bien, pero al ver sus muñecas atadas, dedujo que debía sentir dolor. La desató y observó que las yemas de sus dedos estaban de un rojo oscuro, como si hubiera estado atada durante mucho tiempo. Decidió que debía actuar con cuidado. Eirik se acostó al lado de Miesa y le habló, presentándose como Eirik, hijo de la familia Cladnir de 24 años, sin hermanos y con una hermana menor fallecida en un accidente. Le contó que había vivido en la frontera debido a la guerra y que ahora estaban casados. Observó a Miesa, preguntándose cuánto entendía de lo que decía. Tomó la mano de Miesa y le explicó que el invierno en la frontera era frío y que la congelación comenzaba por las extremidades. Le dijo que era importante hacer circular la sangre. Miesa se quedó dormida, dejando a Eirik despierto y hablando solo. Eirik se sentó y notó que el rostro de Miesa había mejorado. Supuso que su condición mejoraría después de dormir. Luego, se preguntó cómo crearían evidencia de lo ocurrido esa noche, sin saber por dónde empezar.
Al día siguiente, Eirik mostraba una sábana con sangre, afirmando que era prueba de la consumación del santo matrimonio. Una criada tomaba la sábana y mencionaba que se la entregaría al sacerdote. Otra criada sugería comenzar a vestir a la princesa de inmediato, pero Eirik la detenía, explicando que la princesa aún no se había despertado y que lo harían más tarde. Las criadas asentían y se retiraban, diciendo que la princesa debía descansar. Eirik entraba a la habitación y suspiraba. Miesa agarraba una sábana, la mordía y balbuceaba palabras inentendibles. Eirik le susurraba que eso no era para comer y, al notar que parecía tener hambre, le ofrecía un pan. Miesa estiraba la mano, tomaba el pan y comenzaba a comerlo. Eirik sonreía y comentaba que estaba contento de que le gustara. Más tarde, una voz anunciaba que el maestro Eirik había regresado. Eirik saludaba y decía que había traído a la princesa con él. El margrave respondía con un simple «bien» y luego sugería que Eirik descansara, ya que probablemente estaba cansado. De repente, una voz gritaba que la princesa estaba en un lugar peligroso y que no debía subir allí. Eirik caminaba hacia Miesa, la cargaba en brazos y la bajaba. El margrave, visiblemente molesto, rechinaba los dientes. Una criada mencionaba que la princesa debía estar cansada y que la llevarían a descansar. Eirik respondía que no se preocuparan y les sugería que descansaran, ya que ellas también estaban cansadas por el largo viaje. La criada asentía y se retiraba. Eirik le ordenaba a su mayordomo que tuviera cuidado al atender a la princesa, ya que no se encontraba bien y ahora era parte de la familia. El mayordomo respondía que se encargarían de todo. Taliesa observaba a Eirik y Miesa desde la distancia. Más tarde, todos los miembros de la familia estaban en el comedor principal. Eirik anunciaba que se encargaría de la cena de su esposa y les pedía a los demás que descansaran. Una criada comentaba que la princesa solía tener accidentes, especialmente al comer. Eirik preguntaba si había algún alimento que a la princesa no le gustara, pero la criada respondía que comía todo con normalidad. Eirik le ofrecía comida a Miesa y le preguntaba si quería probarla. Miesa probaba la comida, pero después de un momento escupía una fresa en la cara de Eirik. Luego comenzaba a golpear la mesa y a tirar la comida del plato. Eirik se levantaba, la agarraba y le pedía que se calmara. Le preguntaba si la comida no era de su agrado. Finalmente, Eirik ordenaba que la princesa necesitaba lavarse, ya que se había ensuciado. Las criadas asentían y acataban la orden. El margrave, con las venas marcadas, mostraba claros signos de furia mientras Taliesa le hacía señas con las manos. El margrave respondió con una seña y se preguntó si era necesario mantener con vida a alguien durante tanto tiempo. Taliesa, haciendo más señas, le respondió que si mataban a esa mujer, todos ellos morirían. En el reino de Esquillir existían 3 familias conocidas como los 3 pilares. La familia Salachese se encargaba de la estabilidad interna del reino, la familia Crispín protegía la seguridad interior y la familia Cladnier se ocupaba de la seguridad exterior. Cada una de estas familias tenía una gran influencia en el poder militar y la seguridad del reino. El anterior rey de Esquillir había tenido 3 reinas, una de cada familia. El príncipe nacido de la hija del duque de Salanchese fue el tirano Bermalik II. Este no cumplió con sus deberes como rey y cometió actos de tiranía. Con el pretexto de restaurar el poder real, aniquiló a la familia de su madre, la familia Salanchese, con sus propias manos. No satisfecho con esto, el rey también oprimió a las 2 familias restantes. Incapaces de resistir la opresión, las 2 familias decidieron unirse y firmar un contrato de sucesión en secreto, planeando una rebelión tan pronto como terminara la guerra. Sin embargo, el plan no salió como esperaban. La familia Cladnier logró algo que nadie podía negar en esa guerra. El sentimiento público del pueblo, agitado por la tiranía, decayó. El rey no podía simplemente presenciar algo así. El margrave golpeó la mesa y cuestionó la salud mental de una mujer que no sabía tratar a los demás adecuadamente. Taliesa susurró que había oído que esa mujer originalmente estaba bien, pero quedó paralizada al ver morir a la gente del reino, lo cual era lamentable. El margrave, furioso, exclamó que nadie debería simpatizar con ella. Mencionó que esa mañana algunos vasallos habían sugerido poner a Bermalik en su lugar, lo que ponía en peligro su posición como sucesor de la familia Crispín. Eirik preguntó si el archiduque Hagail seguía dudando.
El margrave respondió que Hagail también tenía un corazón débil y contó que, cuando se quitaron las dos mitades, la cabeza mental también fue arrancada o algo así. Hagail, primo del rey y actualmente la única familia real viva, excluyendo a la princesa, era una figura necesaria para dar legitimidad a la traición. Sin embargo, un accidente lo había dejado lisiado y ciego, llevando una vida cercana al aislamiento. El margrave, golpeando la mesa con ambas manos, exclamó que nada funcionaba y maldijo la situación. Eirik observó en silencio cómo el margrave se retiraba furioso del comedor. Taliesa preguntó a Eirik qué opinaba. Eirik respondió que unir las familias a través del matrimonio no era razonable desde el principio. Ahora que el rey estaba abriendo los ojos, no había razón para llamar la atención mientras planeaban la ceremonia. Dado que no estaban seguros de quién ocuparía el próximo trono, convencer a los aristócratas llevaría años. Preguntó cuánto tiempo podría permanecer soltera la esposa del marqués. Taliesa se llevó la mano a la barbilla y mencionó que pasar mucho tiempo en el campo de batalla endurecía el cerebro en cuestiones políticas. En una situación que era clara incluso para los jóvenes, Eirik estaba hablando de hacerle daño a esa niña. Eirik tomó su vaso de vino y susurró que primero debían observar la situación. Taliesa dijo que era bueno no ser criticado por las criadas, pero sugirió que no le diera demasiado cariño a esa niña. Eirik quedó perplejo al escuchar esas palabras de su madre. Taliesa susurró que no había nada más superficial que el afecto de un hombre y que no esperaba que su hijo fuera diferente. Aconsejó que, si era una bondad que se obtendría más adelante, era mejor no mencionarla desde el principio. Le pidió a Eirik que no confundiera a esa pobre chica. Más tarde, Eirik caminó por el pasillo de la mansión hacia su habitación. Mientras caminaba, se preguntó si incluso su madre creía que sería mejor asear a la princesa. Al llegar a la puerta, escuchó una voz que ordenaba subir a la cama rápidamente y no posponer las cosas. Dentro de la habitación, una criada preguntó por qué la princesa estaba así ese día, mencionando que no podía quedarse quieta. Otra criada añadió que, como había comido mucho, todavía tenía energía. Una de las criadas exclamó que había visto algo que la dejó estupefacta. Eirik, parado en la puerta con mirada triste, se cuestionó cómo habían tratado a la princesa hasta entonces. Ordenó a las criadas que se retiraran, diciendo que él se encargaría de la princesa y que podían dar por terminado el día. Una criada arrugó el rostro y dijo que volvería por la princesa a la mañana siguiente. Eirik observó a Miesa y susurró que parecía estar de buen humor ese día. Se sentó a su lado y le explicó que estaban en la capital de la mansión y que, de ahora en adelante, viajaría entre allí y la región de Cladis, su territorio. Esperaba que le gustara y le preguntó si se había sentido incómoda hasta entonces. Eirik se cuestionó si la princesa había hecho contacto visual antes, pero parecía haber perdido el interés rápidamente. Notó que la princesa no tenía otra ropa aparte de la que llevaba puesta, que parecía un uniforme de prisión. Miesa comenzó a soplar hacia el rostro de Eirik y después de un momento le escupió. Eirik se quedó momentáneamente sorprendido por su actitud, se limpió y le dijo a la princesa que no debería escupirle a la gente. Le tocó la espalda y susurró que descansara primero, mientras él terminaba el trabajo restante y luego dormiría. Al salir de la habitación, le dijo que si necesitaba algo, lo llamara. Ya en la noche, Eirik dormía junto a Miesa en la habitación. De pronto, un fuerte rayo cayó, haciendo un estruendo. Miesa abrió los ojos y llevó sus manos al pecho, temblando.